Muchas gracias, esto es desde el Congreso y en esta ocasión, al igual que en el programa anterior, trataremos de hacer una revisión de las ofertas de gobierno de la próxima y ya muy cercana administración, pues todo esto con base en algunos pronunciamientos y en algunos documentos que el futuro presidente de México ha dado a conocer, como este programa restrictivo de algunos gastos innecesarios, este plan de 50 puntos que tiene que ver con muchas cosas de la racionalización de la distribución territorial del gobierno, la descentralización del Poder Ejecutivo, la desaparición de algunos organismos públicos que a su juicio no son necesarios o no son convenientes, como el Estado Mayor Presidencial, en fin, algunas cosas que tienen que ver, a final de cuentas, con el quehacer de muchas personas que van a ver sus salarios reducidos a la mitad en algunos casos, otros que van a prescindir de contratos o plazas que no eran convenientes y que hacían una administración obesa, de difícil cumplimiento para los fines que tiene, y en fin, todos estos asuntos y algunos más que saldrán durante la conversación con este grupo de representantes de organizaciones de la sociedad civil, que, bueno, los quiero presentar de aquí para allá. Ya no quiero yo decir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque eso se puede malinterpretar, pero de aquí para allá. De aquí para allá tengo el gusto de compartir este tiempo con la maestra Liliana Ruiz. Ella es investigadora sobre programas de gasto en esta organización que se llama México Evalúa, cuyos integrantes ya han participado con nosotros en ocasiones anteriores. Muchas gracias, maestra Ruiz. Una conocida de ustedes y mía, por fortuna, la maestra Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19. Muchas gracias. Especialista en asuntos de libertad de expresión, transparencia, claridad, luminosidad, todo lo que se parezca a esto. El maestro Pablo Salazar Sánchez, Hernández, aquí ya me hice bolas, perdón. El maestro Rodrigo Sánchez, de Participando por México, y el maestro Pablo César Hernández, de Culmen Consultores. Muchas gracias por la invitación. Yo les agradezco a todos ustedes que nos acompañen y que pues, nos permitan analizar los puntos más notables de todas estas ofertas de gobierno que la nueva administración nos ha entregado. Y quisiera comenzar otra vez de aquí para allá. ¿Cuáles son las cosas más notables desde el punto de vista de ustedes, o el tuyo, que analizas sobre todo el gasto en estos anuncios que ha hecho el nuevo gobierno? Sí, Rafael, mira, en el tema de gasto, evidentemente que las medidas más notorias pues es el plan de austeridad que propone la nueva administración, y en ese sentido, en México Evalúa, estamos, por supuesto, a favor, y lo hemos mencionado muchas veces en nuestros estudios, a favor de una revisión de la composición del gasto. Nosotros tenemos diversas investigaciones que efectivamente demuestran que hay un manejo inadecuado de los recursos públicos. No tengo que convencerte mucho de este tema, pero hay un manejo discrecional de los recursos. Durante el ejercicio presupuestario se aprueba un monto para ciertos rubros de gasto y se termina gastando el doble de más. O el triple o lo que sea. Se termina gastando más, y muchas veces estos rubros en los que se gasta más son rubros considerados no prioritarios. Y te pongo un ejemplo de 4 conceptos y partidas que les hemos dado un seguimiento por muchos años atrás, y que además es una cosa recurrente, no es una cosa de que un año se gaste de más, sino que todos los años se ha venido gastando de más. Entonces ya no es una cosa que pasó por casualidad, sino que está reflejando que hay una planeación inadecuada del gasto y del presupuesto. Ana va a hablar más de uno de ellos. O una planeación adecuada y una ejecución arbitraria. Exactamente, también. Porque se planifica
técnicamente, pero se gasta caprichosamente. Claro, claro, pero esta planificación no toma en cuenta ni siquiera los gastos del año anterior. Es decir, tú deberías de tomar en cuenta cuánto se ha venido gastando anteriormente para presentar un monto de gasto, que eso te muestra lo que realmente se ha venido gastando. Eso no se está haciendo. Y solamente te digo esos rubros para ponerte un ejemplo, donde hemos notado que hay sobre ejercicios recurrentes, es evidentemente comunicación social, que ya Ana va a explicar más de eso, viáticos y servicios de traslado, aguinaldo o gratificación de fin de año y subcontratación de servicios con terceros. Entonces, Perdón, y servicios que a veces ni siquiera existen, ¿no? Que son mamparas, son pantallas, son empresas fantasmas, son lo que sea. Entonces, sí, Rafael, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, en México Evalúa, estamos totalmente de acuerdo, coincidimos en que se tiene que hacer una revisión muy rigurosa de cómo estamos gastando. Bueno, se mencionó este asunto de lo de comunicación social y hay dos temas que importan. Uno, el gasto en comunicación social actual, digamos, existente, lo que se ha venido tradicionalmente haciendo, y la propuesta de que desaparezcan las coordinaciones de comunicación social de las dependencias del Poder Ejecutivo. Y por imitación desaparecerán las del Poder Legislativo y las de las descentralizadas y las de los órganos autónomos. O sea, todo el mundo va a querer hacer lo mismo que el presidente dice, porque somos un país donde todo repercute de la presidencia para abajo, ¿no? Entonces, en el área de la experiencia de la maestra Ruelas, ¿cómo están estos dos asuntos, el gasto y la restricción? Bueno, para nosotros es importante decir que si bien es cierto que la reducción del gasto en publicidad oficial es necesaria porque hoy por hoy es exacerbada, realmente el Estado mexicano aprobó, por ejemplo, el año pasado, en 2017, 4,000 millones de pesos más menos, y gastó más de 9,000 millones de pesos, o sea, es un sobreejercicio arbitrario, discrecional, etcétera. El problema de la reducción, de hablar del 50% de la reducción, no resuelve realmente de fondo el impacto que tiene la publicidad oficial en la información que recibe la sociedad o en la libertad de expresión de la prensa. Y esto porque no existen hoy por hoy criterios, ni la ley Chayote que se aprobó a finales de la última legislatura los prevé para asignar este dinero. Entonces, que se aprobó y que está impugnada en la Corte. Exactamente. Entonces vamos a tener probablemente una reducción a 2,000 millones de pesos, que todavía es un monto considerable de dinero público que no tiene criterios de asignación y que podrían beneficiar a los mismos medios que hoy benefician. O 2,000 millones de pesos que son aprobados en el presupuesto de egreso, pero que terminan siendo sujetos de un sobreejercicio exacerbado, como lo hemos visto y como lo menciona tal cual Liliana. Creo que este es el grave problema, porque al final, mientras la ley no prevea topes presupuestarios en el ejercicio del gasto, mientras no existan criterios de asignación basado en la idoneidad de los medios, no vamos a combatir el problema. Es decir, sí necesitamos una reducción del gasto porque hoy por hoy es indiscriminado, pero necesitamos criterios de asignación. Aun cuando sean 100 millones de pesos, necesitamos ver por qué se le asignan esos 100 millones de pesos a determinados medios de comunicación. Y si quieres, después hablamos de la centralización, que es otro tema un poco más grande. Bueno, sí, porque ese tiene otro tema. Estamos un poco desajustados con el tiempo, nos quedan 3 minutos para el primer planteamiento tuyo y después continuamos y empezamos el siguiente bloque con usted. Por favor, adelante. Gracias, Rafael. Efectivamente, estamos en un planteamiento que va a requerir cambios importantes y quiero hacer el comentario desde el punto de vista de la conformación del nuevo Congreso. Es decir, el nuevo Congreso históricamente es así llamada la izquierda quien va a regir estos tipos de asuntos, estos y muchos más. Sin embargo, para precisar lo de la maestra Liliana, sí tiene que ver con un antecedente del gasto, es decir, sí es responsabilidad de este Congreso evaluar en qué se está gastando. Es decir, no medimos la política pública de inversión que se hace año con año
en determinados indicadores o métricas que permitan lograr el avance. Y yo creo que algo de lo que sufrió mucho el tema de la izquierda o de la conformación de este nuevo Congreso precisamente ha sido el gasto indiscriminado, no nomás en comunicación, sino en otras partidas. Yo creo que ahí en estos dos temas va a tener que centrarse precisamente uno de los principios que tiene que ver con la igualdad en términos de la discusión. Yo no creo que el tema de el gasto en comunicación sea un tema exagerado. Creo que se está comunicando mal. Es decir, no solamente el monto tendría que ver, sino cómo se distribuye. Entonces, en esto también tendrían que ver indicadores que desde mi punto de vista falta poner en ley para que efectivamente año con año se apruebe un presupuesto medido, es decir, saber si fue suficiente o insuficiente y qué resultados dio con respecto al año que viene. Bueno, pues esa será la labor que tendrá que hacer este próximo Congreso, y algunos ven ya de entrada, cuando todavía ni siquiera se instala, que no va a ser un Congreso que cumpla así, porque es un Congreso que tiene dueño. Dicen algunos, ¿no?, que la conformación mayoritaria hecha por el partido del presidente al estilo del México de los años 70, pues simplemente será una obsecuencia y una aprobación automática de todo. Pero eso es una especulación, eso no se sabe, y ya veremos cómo se comporta el Congreso a partir del primer día de septiembre de este mismo año. Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente con usted. No nos tardamos. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convoca a la 8ª edición del Premio CESOP. Habrá una bolsa de 275,000 pesos a repartir entre los ganadores. Participa con tu investigación en temas de opinión pública, estudios sociales y desarrollo regional. Tienes hasta el 31 de agosto del 2018. Informes en el sitio www.diputados.gov.mx/CESOP. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Bien, muchas gracias. Bueno, pues usted ya vio aquí algunos de los puntos sobre los cuales podemos comenzar a analizar pues el futuro a partir de los indicios que nos dan ciertos anuncios del gobierno y de los indicios que nos da la aritmética en la conformación de las bancadas en el Congreso, tanto en San Lázaro, aquí, como en la Cámara de Senadores. Pero nos había faltado la primera exposición de usted, por favor. Sí, bueno, creo que es muy importante analizar cómo va a quedar el Congreso durante esta legislatura. Va a ser un tema que desde este momento Andrés Manuel López Obrador se está llevando la agenda completa del Congreso. Todavía ni siquiera toman posesión y ya están 12 temas puestos en la mesa que está de alguna u otra manera tirando línea. Vamos a ver cómo se componen los grupos parlamentarios. Vamos a ver quién va a ser el primer presidente de la mesa directiva. Por lo tanto, quién va a ser el primer líder de la Junta de Coordinación Política. Si van a darle al Partido de Encuentro Social o no un grupo parlamentario, eso va a depender de la interpretación del artículo 70 de la Constitución. Bueno, le pueden dar su grupo parlamentario, quitarle su registro y desaparecer el partido. Pero el que ya fue elegido, y pues quizás no haya un criterio de retroactividad, es decir, como tu partido no logró el 3%, tú no existes. Exacto. Y dicen, no, pero yo sí logré. Sí, sin embargo, el 1 de septiembre pues, todavía existirá el partido, entonces podrá el partido mandar a la Secretaría General la solicitud para que conformar su grupo parlamentario y pues dependerá de la mesa directiva, bueno, del pleno de la Cámara si se acepta o no se acepta. Es que en México pasan cosas muy, muy notables en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, antes de que Morena participara en su primera elección, ya tenía grupo parlamentario. Porque los que se salieron del PT o se salieron del PRD se autodesignaron diputados de Morena y se les dio espacio como grupo parlamentario, aquí y allá.
Entonces, un partido que no había participado de elecciones ya tenía representantes. Ahora va a ser al revés. Que habían sido elegidos. Los que son elegidos no tienen partido. Pero sí, que habían sido elegidos por otras consideraciones en la cabeza de sus electores o de quienes distribuyeron sus plurinominales. Y de pronto aparecieron en otra maceta. Entonces el trasplante, eso ahora se da al revés. Sí, al revés de una manera muy interesante, ya que el Partido de Encuentro Social no alcanza el 3% para mantener registro, sin embargo va a tener cerca del 12% del Congreso, ¿no? ¿Sí? Entonces eso numéricamente incluso es imposible, por eso tampoco se prevé un escenario similar, un escenario para este caso, ¿no? Decía el gran maestro del surrealismo, que era André Breton, decía que algo, él lo definía como un cuchillo sin hoja y sin mango, que además no tiene filo. Era una definición surrealista de cuchillo. Bueno, pues aquí se puede hacer definiciones surrealistas de grupos parlamentarios, ¿no? Claro. Y de conformaciones de bancadas, ¿no? Es surrealismo absolutamente puro. Sí, como, por ejemplo, los sindicatos que no tienen lugar de trabajo. Por ejemplo, el Sindicato Mexicano de Electricistas. No tiene patrón, pero tiene sindicato. El sindicato ferrocarrilero no tiene ferrocarriles, pero tiene sindicato. Entonces, es un país muy, muy bonito, ¿no? Son esas contradicciones muy, muy mexicanas y características de nosotros que tenemos a veces. Pero Rafael, yo volviendo al tema de las propuestas de la nueva administración y en el tema de gasto, yo no me quería ir sin decir otra cosa. No, si todavía nos queda mucho tiempo, ojalá que no te vayas. En el tema de las medidas de austeridad, si bien es un componente importante reducir el gasto, reducir abusos, reducir excesos, revisar los componentes del gasto, revisar los sueldos, porque sí efectivamente, no de todos los servidores públicos, pero algunos son estratosféricos y tienen prestaciones que no se justifican, si bien eso es necesario no es suficiente. Aquí es como la canción de no basta con la austeridad. Se requieren medidas adicionales. ¿Y en qué sentido van estas medidas adicionales? Se requiere reformar instituciones, se requiere fortalecer instituciones en la toma de decisión presupuestaria y de finanzas públicas. La austeridad no va a resolver estas medidas discrecionales si nosotros no también fortalecemos los contrapesos a la hora de tomar las decisiones. Si nosotros no tenemos un servicio civil de carrera. En otros países existe, Rafael, si el Congreso aprobó un presupuesto, en otros países, ¿qué pasa? Que si tú quieres modificar ese presupuesto, tienes que regresar al Congreso. Tiene que haber un debate que tienes que regresar al Congreso a solicitar una autorización. Y esa autorización tiene que ir acompañada de una explicación. Tienes que rendir cuentas. ¿Por qué quieres aumentar este gasto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Este gasto, ¿qué tipo de gasto es? ¿Es gasto superfluo? ¿De dónde lo vas a sacar? Este gasto es superfluo, es prioritario, no es prioritario. Nosotros suceden constantemente cambios al gasto sin que se acompañen de este proceso de transparencia y rendición de cuentas que actualmente es muy escueto. Entonces, yo quiero seguir hablando en mis participaciones de cómo fortalecer a las instituciones en el tema presupuestario para evitar estos malos manejos de recursos. Y si la nueva administración quiere hacer un cambio, tiene que hacer lo que no se ha querido hacer, que es fortalecer los contrapesos. No se quiere fortalecer a los contrapesos porque quieres tener la libertad de hacer lo que tú quieras con los recursos públicos, pero eso no nos ha llevado a ningún lado positivo. Este asunto de los contrapesos, un colega tuyo lo quiso resolver hace mucho tiempo, un colega tuyo francés, que era el señor Montesquieu, y él decía que, bueno, que la división de poderes es el contrapeso absolutamente republicano. Entonces, cuando no hay contrapesos desde las instituciones que constitucionalmente deben ser el contrapeso, porque el contrapeso no puede ser una contraloría, el contrapeso no es la Auditoría Superior de la Federación, el contrapeso debe ser el Congreso en su conjunto, porque ahí es en donde concurren todas las fuerzas políticas y todas las legitimidades
de la representación nacional, en teoría. Pero en la práctica, al menos lo que estamos viendo hoy, no es así. Por eso insisto en el tema de la conformación de este Congreso, es decir... Pues si ya vimos cómo quedó. Pues. Correcto, pero ¿cuál va a ser la actitud ante el presidente? Es decir, lo que históricamente vivieron este grupo parlamentario, hoy no va a haber la necesidad que tienen para aprobar lo que ellos en su momento decían que estaba mal. Ya no van a hacer toma de tribuna. Ya no van a hacer toma de tribuna, las ya no hay tema de negociación, ya no hay tema... Claro, salió el doctor Monreal diciendo que, bueno, tomarán en cuenta las minorías, etc., pero también comentó que aplicarán la mayoría cuando sea necesario. Pues, bueno, es que si no, ¿para qué quieren la mayoría? Sin embargo, el mandato ciudadano pues los colocó en esta posición que históricamente no tenían y que deben aprovechar precisamente para hacer el contrapeso del cual comenta. Si vemos un Congreso que aprueba todo, sin análisis, sin discusión, solamente porque el presidente lo dice, esté bien o esté mal la iniciativa del presidente, no vamos a entrar en ese detalle. Si el Congreso no juega un papel de revisión, de análisis, de decirle, presidente, nosotros consideramos que no debe ser así, debe ser por acá. Dicho de otro modo, hay la posibilidad histórica de que este Congreso, por su origen, se pueda convertir en un Congreso ciudadano o en una asamblea de levantadedos en busca de chamba. Yo esperaría, ¿no? Y la conformación del propio Congreso es que vienen académicos, vienen líderes sociales, pocos empresarios, pero bueno, vamos a ver cuál es la actitud que toma ante este reto. Es decir, ya pretextos para decidir algo no va a haber. Ahora, el problema es que tome la actitud que tome, las cartas ya están echadas, ya. Creo que al que le guste, bien, y al que no le guste, también. Yo sí considero que hay un elemento distinto al del presidencialismo de antes y a priista o a lo que vimos más bien inició con Enrique Peña Nieto, que es sí una sociedad civil vibrante y una sociedad civil cuestionante y un periodismo duro, un periodismo de investigación que se encontró con nichos de corrupción, con nichos de impunidad, que al final terminó acercando a la ciudadanía y generando puntos en común en donde antes no existían. Que eso me lleva al punto de austeridad de la centralización de la comunicación social. Porque desde el colectivo Medios Libres sí hemos visto que la centralización de la comunicación social puede significar la reducción del pluralismo de la información, el control de la comunicación política y el control de las narrativas y el debate público. Al final, el hecho de que todo se concentre en un solo punto y ese punto sea un punto político, un órgano político del Estado como es la Presidencia de la República, puede generar precisamente el control de la comunicación y del debate público. Esto puede inhibir de manera significante la libertad de expresión y por lo tanto la información que recibe la sociedad. Hoy por hoy el mecanismo efectivo que existe para controlar las narrativas oficiales, para controlar la narrativa que existe alrededor de la sociedad es la publicidad oficial. La mayoría de la sociedad piensa que lo que ve a través de los medios es información independiente, cuando no lo es. Y en ese sentido, creo que la centralización de la comunicación social en un órgano político, pues lo que genera es que se convierta en un instrumento de control político. Vamos a continuar con este punto. Ahorita pues se nos termina este bloque, tenemos que presentar la colaboración de Miguel Reyes Razo. Terminando esto, redondeamos el final de esta idea, porque yo creo que es una idea central ante la evidente obsecuencia del día de hoy de todos los medios frente a la promesa por venir. Vamos a regresar ahorita. Cómo narraba, cómo nos contaba, cómo nos refería, en fin, cómo nos describía y cómo podía narrar un mundo o los muchos mundos que solamente ella veía con esa profunda capacidad de una gran memoria
y de una riqueza de vocabulario, de un castellano que pulía y al que sacaba brillo y al que daba esplendor, casi como el lema de la Academia de la Lengua. Y también nos deleitó María Luisa Mendoza Romero, gran mexicana, notable guanajuatense, única en el periodismo, única en la crónica periodística, en la descripción minuciosa, detallada, amorosa, afinada y cariñosa. Porque María Luisa Mendoza Romero era esencialmente una mujer que amaba, una mujer cariñosísima, que quería a su prójimo, que quería al ser humano, ese que le dolió tanto narrar el día 2 de octubre de 1968 en la unidad Tlatelolco donde residía. Allí nos contó cómo una mano ensangrentada se fue deslizando por una pared y dejando una huella sangrienta que se adelgazaba, que atormentaba y que era en sí mismo todo un reproche a la muerte. Ahí nos lo contaba María Luisa Mendoza Romero en su novela Con él, conmigo, con nosotros tres. Y nos contaba también con alegría, con una fantástica risa, con una gran carcajada, con un humor a toda prueba. Nos contaba sus andanzas con el presidente Echeverría por el mundo. Mi presidente, mi gran presidente, mi presidentote. Cómo lo decía María Luisa Mendoza Romero, la China Mendoza. Ella era la única que podía captar con filo, continuo, con gran precisión, lo que las mentes que estaban en su derredor podían apenas percibir. Era la riqueza su cultura. Gran lectora de Marcel Proust, a grado tal que cuando entró a trabajar al periódico El Zócalo, aquel del gran periodista Alfredo Caguache Ramia, preguntó: ¿quién de ustedes ha leído a Marcel Proust?, preguntó el director del periódico. Y María Luisa Mendoza Romero, la China Mendoza, le dijo, un poco tímida, enfrentada al director, que era un hombre imponente, Caguache, le dijo, pues yo, señor director, pues venga para acá, y la convirtió en una gran cronista, carrera que se delataría por el periódico El Día, donde tanto y tanto y tanto escribió. Escribía de todo. Podía referir cómo avanzan los mineros de Guanajuato con sus pesadas botas, cómo son su propia sombra, cómo descienden con sus lámparas en los cascos que llevan bien ceñidos en la cabeza, y esas lámparas que iluminan las entrañas de la tierra de la que sacan las ricas vetas de la plata de Guanajuato, cómo avanzan pesadamente, nocturnamente, por esas calles estrechas por donde pasó Diego Rivera, por donde ha pasado el padre de la patria, por donde se ha ceñido tantos y tantos acontecimientos históricos en Guanajuato. Nos los iba contando María Luisa Mendoza Romero, nos llevaba de la mano para que testiguáramos, para que diéramos fe con nuestros propios ojos de que todos esos acontecimientos y personajes y seres y sucesos y hechos habían acontecido. Era mágica, era quien podía transformar con un vocablo todo un relato y hacer la envidia y ser la curiosidad. ¿Por qué hablará así, como taravilla, como casi sin tomar aliento, sin tomar resuello, sin alcanzar una nueva inhalación para poder expresarse con floritura, con gran brillantez? Pulía las palabras María Luisa Mendoza Romero, la China. Esa es una prueba de ello, ojos de papel volando. Recordamos a María Luisa Mendoza Romero. Me gusta la China, solía decir Jacobo Zabludovsky, pero también hay que mencionar la hora 25, donde compartió todo el programa en el Canal 13 con el inolvidable Luis Spota. Ahí tenía, junto a Luis Spota, una gran sección María Luisa Mendoza Romero. Ya camino como chencha, me dijo hace 3 semanas. Estoy muy enferma, se me ha roto una pierna, ya no camino bien, sufro mucho, no puedo controlar mi pierna. La China Mendoza. Solo sus muy amigos, pero estrictamente muy amigos, tienen el privilegio de decirle así, la China Mendoza. Permanecerá con nosotros, su palabra, su retintín, su sonoridad, su afecto, su amor por las letras, su testimonio, esa dulzura con la que niños podían narrar, como cuando decían que Sherezada le decía a Harun al-Rashid en las legendarias 1001 noches, érase que se era, o hubo una vez una China, la China Mendoza. Yo soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Estábamos en este bloque anterior, antes de recibir la colaboración de Miguel Reyes Razo, estábamos escuchando a la maestra Ruelas en un análisis sobre los riesgos de una centralización de las oficinas de comunicación del gobierno que podría llevar a un excesivo control. Y ella hablaba de que ahora la sociedad, a diferencia de los largos años del PRI, tiene organizaciones combativas, tiene un periodismo de investigación que ha ido adelante de muchos espacios sociales, abriendo una trinchera ciudadana para conocer abusos y para conocer casos de corrupción y todo lo que usted ya sabe, y los Duartes y las cosas y todo lo que usted, ¿para qué se lo repito? Y entonces yo le decía también que yo miraba una obsecuente actitud de los medios, al menos de los medios tradicionales. Si me lo permiten, les pongo un pequeño ejemplo, no voy a decir el nombre del periódico, pero todo el mundo se lo sabe. Cuando el Vaticano negó la veracidad de haber invitado al Papa a participar en foros de seguridad y pacificación de este país, y el vocero vaticano dijo, eso no es cierto, hubo un periódico que a toda la primera plana dijo, se tambalea la participación del Papa en foros de seguridad, cuando lo que debió haber dicho es, desmiente el Vaticano la participación de este señor. Y perdón que yo le diga este señor al Papa, pero pues es este señor, en un estado laico y en un programa laico. Entonces, bueno, yo digo, de veras, yo no he visto todavía un manazo autoritario de este futuro gobierno, y sin embargo sí he visto una sumisión voluntaria, como no la había visto en 49 años de ejercicio profesional. Ni con Díaz Ordaz estaban así. Y mira que yo trabajé con don Gustavo. No estaban así, como están ahorita. Pero, en fin, continuamos. Bueno, decir también que la centralización, o sea, por ejemplo, en España, en otros países del mundo, sí se centraliza el gasto en comunicación social, pero no en el órgano político del Estado. Se centraliza en unidades autónomas que son integradas por cuerpos colegiados, integrados por periodistas, por gobierno, por académicos, por sociedad civil, que definen los criterios de asignación y la pertinencia de asignación de la pauta. Esto sucede en muchos países. Y una cosa muy clara, perdón que interrumpa, pero una cosa muy clara. Cuando se trata de una inserción pagada, dice que es una inserción pagada. ¿No? Se identifica el origen de la información y se identifica el porqué de publicarlo en esa página, o en ese espacio, o en ese horario, o en ese programa. Hay una claridad sobre lo que se está informando. Sí, perdón. Y yo creo que, o sea, digo, yo no tengo 49 años de vida, pero lo que sí creo es que cada vez que se modifica, hay un movimiento partidista, se modifica el panorama mediático y los medios se acomodan como buenos empresarios a los intereses del propio medio respecto a su mayor postor. Y en este caso, la dependencia de los medios de comunicación hacia el dinero público hace que como los empresarios empiezan a responder a su cliente, y su cliente es el gobierno, aquí en la Federación y en los estados de la República. Cada vez que hay un cambio partidista, este panorama mediático cambia, y por eso es tan necesario generar una ley o abrogar la ley de comunicación social y generar una nueva ley que genere criterios y topes presupuestarios, porque de otra manera la reducción del gasto va a generar un golpe de sí inmediato hacia el gobierno, porque los medios están acostumbrados a recibir montos multimillonarios de dinero y sin que no haya ningún cuestionamiento de por medio. Y lo que ha pasado, por ejemplo, sucedió en Puebla, sucedió en Oaxaca, sucedió en Querétaro, ante el cambio partidista, fue que empieza a cambiar el panorama mediático, empiezan a reducir el gasto, los medios empiezan a golpear al gobierno y los gobiernos se adaptan a los medios y empiezan a volver a pagar lo que pagaba el gobierno anterior. Excepto los medios que son propiedad de los políticos anteriores, ¿no? Que ese es otro asunto, porque yo le he dicho muchas veces a los muchachos cuando voy a la universidad, a una plática, a un curso o algo, digo, los periodistas saben todo, todo, menos quién es el dueño de su periódico. Eso casi nunca lo saben.
Pero en fin, maestro Rodrigo. Y para lograr estos objetivos, la conformación del Congreso actual es muy clara que todo este esfuerzo de la sociedad civil va a tener que ir ligada directamente al Ejecutivo de alguna otra manera, ya que no hay un partido opositor que pueda empujar esta agenda y poder… Que ya dijo que no confía en las organizaciones de la sociedad civil. Justo ese es el esfuerzo que tendrá que hacer cada una de las organizaciones de la sociedad civil para posicionar su tema en la agenda pública de manera tan fuerte como lo hace el presidente electo, ¿no? Que ese es un tema que también deberían de presionar a los legisladores correspondientes, ya que ya a partir de esta legislatura tenemos una especie de reelección, ya que nos quedamos con una reelección a medias, en donde también los legisladores tendrán que poco a poco ir determinando qué es lo que les beneficia o no a ellos, independientemente de la línea tirada desde el Ejecutivo. En el tema de fortalecer al Congreso para que no sea este Congreso que lo que le manda el Ejecutivo lo aprueba. Casi en automático. Casi en automático, que es como ha venido pasando. Hay una cosa que México Evalúa junto con otras organizaciones que somos el colectivo Peso, hemos estado proponiendo que no es una cosa que no exista en otros países, es ¿cómo fortaleces al Congreso? Empieza por fortalecer a sus centros de estudio, al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. ¿Y cómo fortaleces al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas? Hay dos cosas que son fundamentales. Dale libertad de desarrollar las investigaciones, libéralo de los vaivenes políticos, libéralo de que los políticos sean los que decidan su programa de trabajo. Permítele que saque investigaciones objetivas, permítele que eleve el costo de las decisiones que se toman en materia de gasto, ingreso y deuda. Es decir, si quieren tomar una decisión que tiene impactos problemáticos o impactos negativos, tiene que haber un actor que salga y diga, esa decisión que estás tomando tiene estos impactos negativos. Los políticos, por naturaleza, y esto no pasa nada más en México, sino que en el mundo, se enfocan en el corto plazo. Ellos tienen una visión del corto plazo, de su sexenio o de su periodo. En las decisiones de gasto, de ingreso y de deuda, no toman en cuenta si esto va a tener repercusiones en el mediano plazo y en el largo plazo. Entonces necesitamos fortalecer a estos actores que salgan y digan, que tengan presencia en el debate público y voz, y salgan y digan, que eleven las alarmas y no nada más la sociedad civil. Y este tipo de centros existe en otros países y nosotros los tenemos pero capturados. Necesitamos darles ese toque que sean apartidistas, no tienen que tener la influencia de los diputados decidiendo si pueden sacar un estudio o qué estudio van a hacer. Ese es un contrapeso. Bueno, quizás eso se quepa todo en una palabra, ¿no? Que se atienda otra voz, no únicamente la voz triunfante de un partido arrollador. Pero no voy a decir el nombre, yo hay muchas cosas que no digo porque no las debo decir, pero uno de los futuros jerarcas de este gobierno, y digo jerarca porque tiene jerarquía de secretario de Estado, antes de las elecciones, me lo encontré en un restaurante y yo le dije, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y él me contestó diciendo, ahora sí, ya se acabó, ahora sí van a ver, ahora sí van a ver lo que es gobierno. Yo nomás dije, buenas tardes. Y si les digo el nombre de ese compañero, se van a aterrorizar. Entonces, yo no creo mucho en la buena fe de la victoria. Al menos no en la buena fe de la victoria política, ¿no? O sea, un día en Dinamarca, yo le pregunté a Daniel Ortega, bueno, y cuando el sandinismo gane, ¿qué van a hacer con los somocistas? Dice, los vamos a invitar a la construcción de la patria. Seremos generosos en la victoria. El tipo, bueno, vean lo que está haciendo ahorita. Y nadie me dice a mí que en aquel momento no haya creído de veras con una cierta demagógica sinceridad de misticismo sandinista que estaba diciéndome la verdad. No es cierto. Es decir, vamos a ver qué pasa, pero la actual administración ha dicho que está dispuesta a crear, que cree que se necesita fortalecer a estos centros que ya existen.
a diferencia de otras administraciones que decían, esto no se necesita. ¿Para qué lo quieres fortalecer? Sí, Ajá, ¿para qué? dejaban, Ya está y funciona quieran. bien. O sea, esta administración ya ha sacado varios desplegados y varias, el compromiso de que quizás lo primero que van a hacer es justamente fortalecer, dotar a este centro de estudios que ya existe de características de un consejo fiscal, que eso es un poco lo que estamos buscando. Pero claro, como tú, hasta no ver, no creer. No, bueno, lo que pasa es que yo soy un observador de la realidad política, pero por más que he presentado mi solicitud de empleo, no me han dado la chamba que he pedido. Y yo he pedido la chamba de profeta y no me la han dado. Sí. Yo solamente juzgo y analizo a partir de hechos reales, ¿no? De hechos, a veces hechos consumados y a veces indicios u ofertas que escucho del poder público. Y a partir de eso uno va comparando y evaluando. Pues yo no soy México, pero yo evalúo, ¿no? Entonces, hay veces que dicen, como dice la maestra, dice, bueno, es que en otras partes del mundo hay instituciones similares a estas. Sí, pero en ninguna parte del mundo hay México. Este país es muy diferente, tan diferente. Lo único que es igual aquí que en cualquier parte del mundo es el avance del tiempo. Vamos a hacer la última pausa y vamos al último bloque. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convoca a la 8ª edición del Premio CESOP. Habrá una bolsa de 275,000 pesos a repartir entre los ganadores. Participa con tu investigación en temas de opinión pública, estudios sociales y desarrollo regional. Tienes hasta el 31 de agosto del 2018. Informes en el sitio www.diputados.gov.mx/CESOP. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Bien, hemos hablado de varios asuntos, pero pues hay uno sobre todo que es la necesidad de equilibrar el poder, equilibrar el ejercicio del poder, atender a criterios de interés público, no de interés de partido, y no convertir a un gobierno en la extensión de una sola voluntad. Y en eso estábamos. Y retomando un poco la idea que se hablaba hace rato, que a los gobiernos les importa o a los políticos les importa únicamente lo que pasa en su mandato, creo que este nuevo gobierno tiene la oportunidad de reflexionar y demostrar que su agenda política es la adecuada, sus ideas son las que van a funcionar, tiene todo para hacerlo. Vamos a ver qué soluciones da y esperemos un poco que tome en cuenta todos los esfuerzos que se hicieron en el pasado para no desecharlos tampoco, evidentemente evaluándolos y viendo cuáles son los adecuados y cuáles son los que se deben de cambiar. Sí, esto le dará a Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de demostrar que su agenda funciona, ¿no? Tenemos la revocación de mandato, veamos si es algo posible o no posible, consultas populares, el tema de la austeridad republicana, que es algo que se ha hablado mucho en este foro, y muchas otras cambios que determinarán el resultado de esta nueva cuarta transición, como lo llama él, ¿no? ¿Y si no fuera así? Tendrá el único contrapeso que puedo ver en estos 6 años es la sociedad civil, que tendremos que estar pendientes de cada una de las acciones y actividades que realicen y de esta manera poder levantar la voz y denunciar cualquier cosa que consideremos que se esté haciendo de manera incorrecta. Gracias. Por favor, Pablo. Yo creo que hay muchos pendientes. Derivado de lo que se hizo anteriormente, existe una ley de telecomunicaciones inconclusa, es decir, viene un tema de desarrollo y despegue para el país en términos de tecnología y no vemos que esté en la agenda del próximo gobierno ni del Congreso y creo que es muy importante este tema, así como obviamente la de telecomunicaciones, así como la educativa inconclusas, ya dijeron que no va a haber reforma fiscal. Y aquí hay una preocupación real. La pasada legislatura modificó la fórmula de la ley de participaciones estatales y donde el retroceso en materia
de pobreza ha afectado a varios estados por un elemento que le incluyeron a la fórmula, que tiene dos principios básicos. Se le regresa más al que más recaude y un aspecto solidario con respecto a los estados más rezagados. Pero la fórmula la modificaron mañosamente por un tema de número poblacional en la legislatura pasada, para obviamente beneficiar a los estados con mayor población, siendo y descobijando a los estados que estaban medianamente... La primera vez que ese criterio se impuso en México fue en Puebla. Correcto. ¿Y quién era el gobernador de Puebla? ¿Y por qué lo hizo? Bueno, finalmente ahí está claro. Era el señor Manuel Bartlett, que lo hizo para que no hubiera un aeropuerto en Puebla. Bueno, finalmente ahí estriba uno de los grandes pendientes y retos del próximo Congreso, pero además se habla con una facilidad del tema de la descentralización, no nomás en términos de comunicación, como bien lo hablaba mi compañera, sino que también en términos administrativos, y dice, vamos a descentralizar las dependencias para llevarlas a los estados. Ojo, eso no tiene nada que ver con la descentralización o desconcentración de las dependencias, son términos totalmente distintos. Y ojo, no dotemos o no estemos pensando generalizar los conceptos, porque se podría hacer hasta un caos y el riesgo que corremos de del desconocimiento de las leyes tendría que ver con un retroceso serio. Una cosa es desconcentrar, otra cosa es descentralizar y otra cosa es mandar los procesos administrativos comunes y básicos a otros estados. Entonces yo creo que los retos son grandes. Y además sin poder comprar computadoras. Además. Porque es otra orden, ¿no? Es no un tema de austeridad. Es un tema de austeridad. Vea usted las dependencias que se quieren transferir. Yo no estoy en contra, sino que necesitamos evaluar y efectivamente medir muy bien con una acción qué costo-beneficio voy a tener o la población. Es decir, también salieron algunos proyectos importantes, 5 proyectos importantes del próximo presidente. Tiene que pasar por el Congreso, pero ya se evaluaron esos proyectos, ya se midieron, ya les preguntaron a la gente. Es decir, cuidado. Y el otro gran riesgo que veo, que esta administración está tomando o asumiendo papel de la próxima administración. ¿Dónde quedaron sus compromisos de esta administración? ¿Por qué asumir los que vienen o adelantarse a los que vienen? Bueno, son temas que finalmente yo creo que están pendientes, están en la agenda y que obviamente hay que discutirlos. Muchas gracias. Maestra, por favor. Pues yo creo que aquí hay, o sea, desde mi punto de vista, los 50 puntos pueden tener ciertas apreciaciones positivas, pero lo cierto es que no tenemos claridad de cómo se van a llevar a cabo o de qué acciones van a venir acompañadas. Y me refiero precisamente a estas dos relacionadas con libertad de expresión. Si bien es cierto que podría verse como algo positivo la reducción del 50% y sexy, lo cierto es que si no viene acompañado de criterios no es nada. Esto que mencionan claramente, creo que necesitamos tener claridad sobre cómo se va a llevar a cabo, porque son acciones que en sí pueden sonar atractivas, pero sí creo que falta claridad, una evaluación clara de cómo se van a llevar a cabo, en qué momento, cuáles fueron los diagnósticos o las consideraciones que se tomaron en cuenta para determinar esto. Y creo que algo muy importante va a ser escuchar a esta sociedad civil que viene trabajando desde hace años, no solamente con el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino con el sexenio de Felipe Calderón, de Vicente Fox, que no estamos, o sea, que no traten de encontrar el hilo negro, porque existe mucho capacidad instalada en este país ya, que ha analizado los distintos problemas y ha generado distintas soluciones, y que involucren a esta sociedad civil en la toma de decisiones y en la construcción de estas nuevas acciones. Pues muchas gracias, y bueno, todavía nos queda un buen ratito, así que podemos todavía salpicar un poco las conclusiones de la maestra. Bueno, yo también, que las decisiones de gasto, ingresos, deuda y políticas públicas no se pueden tomar a la ligera.
Si vamos a tomar una decisión, tiene que venir acompañada, como decían todos, de un buen diagnóstico, de un buen análisis, que estimó diversas opciones posibles y eligió por la que tenía el mayor beneficio y también consideró los costos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, si vamos a hacer estas medidas de austeridad en el gobierno federal, tenemos que acompañarlas de otras medidas. No es suficiente nada más con la austeridad. Y otra con la que quiero cerrar es el servicio civil de carrera. Tenemos que, si les vamos a reducir los sueldos, vamos a reducir las prestaciones, vamos a reducir el número de plazas, entonces tenemos que asegurarnos de que no utilizar al gobierno como un sistema para meter ahí a personas que no conocen del tema y que son nuestros amigos, y también a los que sí que estén ahí por mérito, por desempeño y que tienen una estabilidad, que pueden hacer carrera ahí. Ahora, aquí hay un detalle que quizás a lo mejor ustedes quieren también comentar, pero esto de rebajar sueldos con un machete, así decir, aquí todo el mundo para abajo, ¿no? ¿Sería comprensible en un país en donde hubiera un buen sistema de pensiones? Pero en México ni tenemos un buen sistema de pensiones y las pensiones que tenemos son francamente ridículas, ¿no? O sea, una persona trabajó en la burocracia durante 40 años y cuando se pensiona le dan 4,000 pesos mensuales. Y entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el privilegiado de la suburban y el empleado, el empleado modesto, el del escritorio, ¿no? Hay una desigualdad total entre esta comparación que haces en tema de las prestaciones, pero un gran tema para la próxima administración, para la próxima legislatura inclusive, que tiene que ver, es precisamente el sistema de pensiones. Nadie ha hablado de eso. Nadie habla de eso. Y es más grande que el FOBAPROA, el agujero. Es más grande que el FOBAPROA, pone en riesgo la estabilidad del país, pero además nadie comenta, salvo 2 o 3 voces aisladas, algunos especialistas en el tema, en donde el sistema por el bono demográfico no es otra cosa más que sencillamente el bono poblacional, en donde la pirámide está cambiando, y obviamente hay más gente que está demandando su pensión que la que está ingresando a producir. Esta sencilla fórmula va a generar un boquete al gasto público tremendo. Entonces, si bien es cierto, se cambió la ley constitucionalmente para no endeudarse y generar gasto corriente, es decir, no invertirlo en gasto corriente, sino nomás en inversión, bueno, ¿de dónde se va a obtener este dinero? Y con una ligereza se dice, vamos a subir las pensiones, ¿de dónde vamos a sacar ese recurso? Sí, pero no hay dinero para... Ese es un gran tema que nadie ha puesto y que pone en riesgo la estabilidad como nación. Sí, porque, o sea, yo veo una cosa, a mí me parece cosas muy superfluas, ¿no? No preocuparse por un sistema de pensiones en quiebra absoluta. Terrible. Que no hay forma de sacarlo adelante. Terrible. Y con una oleada de personas que, por desgracia, van a vivir sin trabajar de los 70 a los 90 años. Correcto. ¿No? Y frente a eso, la única solución o la solución más visible de todo es que queremos vender un avión. Un avión. Pero bueno. Pues sí. O sea, no veo el foco en lo trascendente y sí veo mucho el foco en lo publicitario. Sí, digamos, las medidas que está tomando, ¿no? que se estarían tomando de austeridad de republicano no alcanzarían ni siquiera para cubrir una pequeña fracción del boquete que tiene el sistema de pensiones mexicano. Bueno, pues esto pasa como a veces en muchos lugares. Cuando ya se estaba poniendo más bueno, ya se está acabando. Y bueno, pues de modo, tenemos un tiempo limitado y yo les agradezco a ustedes que hayan utilizado esta parte de su tiempo, que hayan venido aquí a nuestras instalaciones para conversar de este asunto y pues ojalá que en emisiones posteriores pues puedan seguirnos auxiliando en la comprensión de algunos asuntos que a todos nos atañen y que a todos nos importan. Muchas gracias por su participación y a usted sobre todo muchas gracias.